Su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 21, si fuera tan amable, por favor. Juan, capítulo 21. Hace 8 días iniciamos una serie que vamos a continuar por algunos domingos. Y si ustedes recordarán el nombre, es Encuentros con Jesús. A lo largo de los evangelios, nosotros vamos a ir extrayendo y descubriendo aquellos personajes que de alguna manera, o personas, hombres, mujeres, niños, de diferentes clases sociales, con enfermedades, que de alguna manera tuvieron un encuentro con Jesús. Y ese encuentro cambió sus vidas. Y algo tenemos que sacar de ellos. Porque es bien importante que nosotros entendamos lo siguiente, que quien tiene un encuentro con Jesús, su vida nunca va a ser igual. Y no solo en lo positivo, puede darse la media vuelta y ser afectado su vida para la eternidad. Como en aquella ocasión de aquel joven rico que vino con una sinceridad, con hambre de conocer a Dios, con hambre de entrar y de qué hacer para heredar la vida eterna. Y cuando Jesús le pone un reto frente a su vida, después de ese encuentro, él se da la media vuelta y se va. Y nunca más se vuelve a saber de él. La Escritura no nos habla de él, de ese hombre, en una conversión posterior. Algo pasó en su vida, tuvo un encuentro con Jesús, pero su reacción no fue la correcta. Sin embargo, lo importante es que cada vez que nosotros encontramos personas que tuvieron un encuentro con Jesús, cada una de ellas tuvo que tener una respuesta, enfrentó un cambio. Y cuando fue extendido el reto frente a ellos, Dios hizo la obra en sus vidas. De tal manera que a lo largo de estos domingos vamos a estar precisamente hablando de esta serie, Encuentros con Jesús. La semana pasada hablamos sobre Pedro. Ahora, yo quiero continuar precisamente con Pedro, porque quisiera hablar algo, no sé si la palabra pudiera ser correcta, pero para que me puedan entender. Quisiera hablar de un reencuentro. Muchas veces en nuestra vida sucede que tenemos un encuentro con Dios, y es sincero, y es genuino, y nuestra vida es transformada, nuestro corazón, nuestra mente es transformado, es tocado por Dios, pero en algún momento de ese caminar que nosotros tenemos, podemos nosotros perder de visión y regresar al punto donde nosotros nunca hubiéramos dejado a Jesús. Y es allí donde nosotros necesitamos un encuentro con Él. Nada más, por favor, vamos por favor a leer Juan capítulo 21. Y después vamos a encontrar el paralelismo que tenemos aquí entre el primer encuentro que tiene Pedro, que cambió su vida, y al final también de los evangelios. Juan capítulo 21. Si usted trae su Biblia, por favor, ábrala, léala, quiero que vaya conmigo leyendo pasaje, frase por frase. Si hubiera ahí alguna frase que le llame la atención, vaya conmigo, por favor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12, y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, los dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nosotros encontramos el día en el que Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Y hay algo bien significativo entre ese día y este pasaje que acabamos de leer. Son situaciones muy similares en las que nosotros encontramos a Jesús, a Pedro, y en la que nosotros vemos cuando Jesús llega a la vida de Pedro en un tiempo de crisis, de vaciedad, en donde había él perdido propósito, donde había estado trabajando toda la noche y no había podido obtener ningún resultado, y donde finalmente Pedro, en ese encuentro, él cae de rodillas porque ve lo que Jesús había hecho en su vida, pero sobre todas las cosas, él se ve a sí mismo pecador. Si nosotros nada más, por favor, para que note, por favor, lo siguiente. Vamos, sin que pierda Juan, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 5. Y yo quiero que recuerde otra vez ese mismo instante, sin que pierda, ponga allí algo en Juan y por favor, note lo siguiente en Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ahora, la primera cosa que quiero decirles, si usted regresa al capítulo 21, no lo pierda, dice: después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Tiberias, Genesaret o mar de Galilea era el mismo lugar. Era el mismo lugar, no son dos lugares diferentes. Así que yo quiero que por favor vaya con su mente a la misma situación. Empieza diciendo Juan que Jesús se manifestó otra vez. ¿En dónde? En el mar de Tiberias. ¿Cuál es ese mar de Tiberias? Pues precisamente en el lugar donde un día Jesús también se manifestó a Pedro. Vuelvo a repetir, es el mismo lugar. Ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias en la parte de atrás. Y ustedes van a encontrar que es el mismo lugar con diferentes nombres. Ustedes lo pueden encontrar como el lago de Genesaret o el mar de Tiberias o Tiberíades. Tiberíades era la ciudad que estaba en la parte de atrás. Versículo 1 del capítulo 5 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Por favor, recuerden lo siguiente: Pedro ¿y quiénes? Bueno, también porque ahí es otro detalle bien interesante. Pedro y los hijos de Zebedeo. Si se salta hasta el versículo 10, dice: asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, quiero que vean las similitudes. 3 años atrás, Jesús había encontrado a Pedro en una situación de frustración. Había estado trabajando toda la noche y nada había pescado.
Lo habíamos visto como alguna escena. La primera, una escena en una barca vacía y redes sucias. Y así se encontraba Pedro. Una barca vacía que nos hablaba de la frustración que muchas veces nosotros podemos tener. Redes sucias nos habla precisamente de la consecuencia de esa vida vacía por nuestras redes sucias. Y Jesús viene al mar de Galilea, al mar de Tiberias, y allí se encuentra a Jesús, a Pedro. A Pedro lo encuentra desanimado, sin propósito en su vida, sin dirección. Había estado trabajando toda la noche y cuando Jesús le dice que eche la red por la mañana, Pedro le responde: Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Un corazón frustrado, una vida vacía, una vida sin propósito, una vida que se levantaba todos los días a hacer lo mismo, pero esa mañana, muy en particular, se encontraba frustrado, se encontraba desanimado, puesto que todo el esfuerzo que él había hecho no se había reflejado en el resultado de haber tenido una buena pesca. Jesús viene y en ese momento le dice a Pedro: echa tu red en el mar. Y Pedro le dice: Señor, el mejor lugar para poder pescar es a esta hora. Pero si tú lo dices, lo haré en tu palabra. Pedro echa la red y dice que sacaron gran cantidad de peces de tal manera que la red casi se rompía. Y cuando van sacando los peces, entre ellos, dice este pasaje, que vienen los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, vienen a ayudar a Pedro y a Juan. A Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando le ayudan, Pedro hace una declaración muy interesante. Regresa a Lucas capítulo 5, en el versículo 11. Dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, subraya esa parte, dejándolo todo. Pedro tiene un encuentro con Jesús. Ese encuentro tuvo como un resultado positivo, dejó todo. Después de estar su vida vacía y sucia, él deja todo, especialmente sus redes sucias, y empieza a caminar con Jesús. Se convierte en pescador de hombres. Por casi 3 años, Pedro anda con Jesús. En esos 3 años vemos a Pedro desbordado en pasiones. Vemos a Pedro, parece ser firme en su fe, al grado que está dispuesto aún a morir por Jesús. Se lo dice verbalmente. Cuando Jesús le dice: todos me van a dejar, Pedro se atreve a decirle: Señor, si todos estos te dejan, no te voy a dejar yo. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Ahora, Pedro era sincero. Quizás un poco impulsivo, pero era sincero. Y en esos 3 años vemos la vida de Pedro reflejada en una pasión desbordante por Dios. Pero algo pasa en su vida que en un lapso de unos 3 o 4 días su vida decae. Y vuelve al mismo lugar y a la misma situación donde se encontró 3 años atrás. Yo quise leer ese pasaje otra vez de Lucas, porque usted note, trabajando toda la noche y no había pescado nada. Pedro frustrado. Los hijos de Zebedeo también están allí. El mismo lugar, el mar de Tiberias o el mar de Galilea. 3 años pasa con Jesús con una pasión desbordante, pero de repente encontramos a Pedro otra vez con la cobija, llamémosla así, al piso. Encontramos otra vez a Pedro frustrado, vacío, y ahora peor, lo encontramos ahora pesimista. Si regresa ahora a Juan capítulo 21, y el pasaje que nosotros acabamos de leer, lo leí todo junto, ahora vamos a ir leyendo también la misma historia de esta forma. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Y subraye esto, otra vez. El capítulo 20, el 21, menciona que Jesús se manifestó a sus discípulos 3 veces. Pero me llama mucho la atención la expresión otra vez. Jesús se manifestó a sus discípulos otra vez.
Usted sabe qué significa esto. Si yo le digo a Patty, otra vez, quiere decir que en un momento dado yo le he estado enseñando algo, ella no le ha caído el 20 y le tengo que decir, otra vez, te tengo que decir lo mismo. ¿Me estoy explicando? He estado dando una clase y de repente me vuelve a hacer la misma pregunta y entonces yo tengo que decir, a ver, otra vez te tengo que explicar. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, ¿por qué repetí esto? Porque Jesús ya se había manifestado a sus discípulos y a ellos no les había caído el 20. Jesús había entrado con sus discípulos a una casa y ellos no les cayó el 20 que era Jesús. De tal manera que en esta tercera vez, porque lo dice así en el versículo 14, Juan 21, 14, esta era ya la tercera vez. O sea, Pedro, 3 veces he hablado contigo. Otra vez necesitas lo mismo. La primera vez está en el versículo 19 del capítulo 20. Jesús entra en una casa, se presenta a sus discípulos. En esa casa no está Tomás. Y luego, la segunda ocasión, Jesús entra a otra casa, o sea, aparece otra vez a sus discípulos y ahora está Tomás. Y en la tercera vez están los discípulos a la orilla del mar y Jesús dice, se manifiesta otra vez. Vamos, otra vez. ¿Por qué es insistente esta expresión otra vez? Porque muchas veces nuestra vida requiere de otra vez. Y Dios siempre va a estar dispuesto a hablar y a reencontrarnos a nosotros, no solo una, no 2, quizás hasta 3 veces y a lo mejor 4. Pero esa expresión de otra vez significa que Dios o que Jesús ya había hecho el intento de abrir el corazón de Pedro, de hablar al corazón de los discípulos, pero otra vez necesitaba algo más. Ahora, capítulo 21, versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Recuerde, vaya ubicándose. 3 años atrás, ¿a dónde Jesús llamó a Pedro? En el mismo lugar. ¿Sí? El mismo lugar. Y otra vez a Pedro no le caía el 20. Sigo leyendo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o gemelo. Parecía que era un gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Y quién dice más? Cuando Pedro decidió dejar sus redes, ¿quiénes estaban también ahí? Los mismos. El mismo lugar, la misma gente y la misma situación. Vea, Simón Pedro les dijo, versículo 3, ¿qué? Voy a pescar. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué había hecho Pedro 3 años atrás con las redes? Cuando le llamó, ¿qué hizo? Las dejó. Cuando les dijo voy a pescar, ¿qué tuvo que haber hecho? Voy a sacarlas otra vez. ¿Qué significa regresar otra vez al mismo lugar? Regresar de donde yo salí. Pedro otra vez fue y buscó sus redes. Ahora, por favor, 3 años habían estado guardadas esas redes. ¿A qué olían las redes? Usted sabe lo que huele el pescado 2, 3 días. 3 años. Y sin embargo Pedro otra vez va y regresa a lo mismo. Y se vuelve a repetir la misma historia. Una vida vacía, una vida sucia, una vida pesimista y frustrada. Con la misma gente y en el mismo lugar. Pedro regresa al mismo lugar donde estaba. Regresa con los mismos también.
3 años atrás la fe de Pedro había influenciado tanto que los hijos de Zebedeo habían seguido a Jesús por la misma fe de Pedro. Dejaron también las redes. Ahora, 3 años después, otra vez encontramos a Pedro en el mismo lugar, con la misma gente, con la misma situación. Y la misma situación de frustración. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche. ¿Y qué pasó? Ahora, si usted hubiera sido Pedro, le hubiera caído el 20, que está como una fotografía, se está repitiendo. ¿Sí va conmigo? Se está repitiendo exactamente lo mismo. El mismo lugar, las mismas personas, trabajar toda la noche y no he pescado. Algo pasa en mi vida. Pero a Pedro no le había caído el 20 hasta ese momento. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas precisamente? Nosotros, y por eso yo les decía, si pudiéramos ponerle un título a esta segunda mensaje, es un reencuentro. Porque Pedro había tenido un encuentro con Jesús y en ese encuentro su vida había cambiado rotundamente. Pero en tan solo 4 días, ahora, ¿por qué 4 días? Porque Jesús ya había resucitado, ya era el tercer día, era el primer día de la semana. Y en 4 días su vida, ¡pum!, empezó a caer. ¿Qué pasa con la vida de una persona que ha vivido con una pasión desbordada por Dios y que en 4 días vuelve otra vez de donde salió a donde salió? ¿Qué pasa con ese Pedro que estaba dispuesto a morir? ¿Qué pasa con ese Pedro impulsivo, que era el primero que estaba allí? Ahora, en tan solo 4 días, todo lo que en 3 años Jesús había hecho por él en su vida, ahora, en tan solo unos momentos, lo había tirado a la basura. Encontramos otra vez a Pedro desanimado. Ahora, si usted observa, dice en el versículo 3 que Pedro se levantó y dijo, voy a pescar. Y los demás le dijeron, vamos contigo. Mire, en la primera ocasión, la fe de Pedro hizo que los otros dejaran su red y siguieran a Jesús. Ahora, en esta ocasión, la vida pesimista de una persona también va a influir en otros, de tal manera que esos otros, sin que los tenga que invitar, le dicen, vamos contigo. Pedro no dice este pasaje que tenía necesidad de pescar. Sin embargo, sí tenía necesidad de ocupar su tiempo en algo, porque cuando alguien se siente frustrado, pesimista y otra vez desilusionado, empieza a hacer tonterías, y ahorita vamos a ver una de esas. Empieza a hacer cosas que no entran por la cabeza. Empieza a hacer cosas que de repente parecieran ser irreconciliables con una persona que aparentemente ha estado 3 años con Jesús, ha aprendido algo. Ahora su pesimismo influye en otras personas. Y se levanta y dice, voy a pescar. Y los otros dicen, pues vamos contigo. Y otra vez van y pescan. Y no pasa nada. No pescan nada. Versículo siguiente, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, fíjense, la ternura, hijitos. Juan 21:5. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, fíjese que en 3 años lo que Dios había hecho en su vida, en 4 días, lo tiró a la basura Pedro. Y ahora no tenía nada que ofrecer, porque estaba vacío otra vez. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, independientemente de todo, la primera cosa que nosotros nos encontramos es que nos encontramos vacíos. No tenemos que ofrecer nada. Podemos hablar
algunas palabras, podemos expresar algo, pero no podemos dar nada, porque estamos vacíos. Nuestra vida otra vez cayó en el pesimismo. Nuestra vida cayó otra vez en la misma situación en la que nosotros nos encontrábamos 3 años atrás. De tal manera que hoy nos encontramos también sin nada que ofrecer. Jesús viene y le dice, ¿tienen algo de comer? Señor, no tenemos nada. Y pareciera que se vuelve a repetir otra vez la misma historia. Versículo 6. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es decir, Juan, le gritó a Pedro, es el Señor. ¿Y qué hizo Simón? Cuando oyó Simón que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, miren, la primera incoherencia que hace uno, o sea, entre otras cosas, cuando uno otra vez empieza a decaer, empieza a hacer uno tonterías. Pedro estaba pescando. Los pescadores de aquel tiempo, lo único que se ponían era nada más una especie de turbante o de calzón. De ahí en fuera, ellos pescaban semidesnudos, así. Cuando ocurre esta pesca milagro, esta segunda pesca, Juan le grita, es el Señor el que está aquí, es Jesús. Pedro se siente tan avergonzado que corre y se echa al mar, pero ¿qué es lo que hace? Se puso la ropa. Qué incoherente. Si usted se va a nadar al mar, ¿qué es lo que hace? Yo no he visto que alguien vaya se pone a la orilla de la playa. Bueno, digo, voy a echarme una nadada, voy a poner, al estar fría el agua. No. ¿Qué es lo que hace? Pues se la quita. Pero cuando alguien se siente más que avergonzado, se siente desnudo, lo primero que hace es una incoherencia. Pedro toma, se ciñe la ropa, es decir, se viste y se mete al mar. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida tontas? Precisamente porque nos sentimos avergonzados. Pedro se sintió avergonzado. Cuando estando Pedro allí, escucha, es Jesús, él se sintió avergonzado por algo que él había hecho atrás. La Biblia nos dice, David en el Salmo 51 dice, mi pecado siempre está delante de mí. Mire, mientras nosotros no nos hayamos humillado y pedido perdón a Dios, nosotros nos sentiremos siempre avergonzados y desnudos. Y pretenderemos nosotros cubrir nuestra desnudez en el lugar donde no debemos de hacerla. Nos justificamos tratando de hacer las cosas, de decir o explicar ciertas cosas, pero la realidad no encuadra con lo que nosotros estamos viviendo. La realidad no encuadra con lo que estamos haciendo. Es lo mismo que le pasó a Pedro. Ahora bien, en esta situación, Pedro se queda calladito, no habla nada. Ahora, ¿hacia dónde voy con estos momentos que tengo? Es que ahora vaya conmigo, mire. 3 años Pedro estuvo con Jesús con una pasión desbordante. En 4 días echa toda esa pasión a la basura. ¿Qué es lo que hizo que esa pasión se perdiera así? ¿Qué es lo que hizo que Pedro otra vez estuviera frustrado, vacío, harto, pesimista? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? 3 días después de que Jesús había resucitado, encontramos ahora a Pedro viviendo otra vez una vida sin sentido y sin propósito, igual que 3 años atrás. Todo a la basura.
Me llama mucho la atención y sin que pierda, porque vamos a regresar aquí. Por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Es un versículo sumamente fuerte. Pero la verdad de las cosas es la realidad. Y tenemos nosotros que confrontarnos. Y si nosotros deseamos realmente empezar a poner orden en nuestra vida, si nos sucedió lo mismo que a Pedro, porque nos puede suceder. O sea, 3 años y en 4 días, ¡pum!, a la basura todo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, vean lo que dice. Bueno, desde el versículo 20 dice: ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredaron otra vez en ellas y son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse a su sien. Ahora, es una frase muy fuerte, pero es prácticamente lo que le ocurrió a Pedro. En 4 días eso le pasó, hacia abajo. Ahora, si nosotros quisiéramos indagar, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿En dónde estuvo el problema? ¿Por qué pasó eso? Vamos a ver entre algunos detalles. Acompáñenme un momentito, por favor, a Lucas capítulo 22. Y ahora veámoslo unos 5 días antes, por favor. ¿Sale? Veamos los 5 días en algo que nosotros conocemos como cuando Pedro negó a Jesús. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. ¿Ya lo encontró? Ahora bien, nada más le ubico. Jesús es arrestado en el Getsemaní, ¿vale? ¿Recuerda eso? Y allí, mientras él oraba, él le había pedido a los discípulos que oraran por él. Sin embargo, ellos habían dormido. Y Jesús viene después de haber orado, se acerca y le dice: vámonos, la hora ha llegado. Y en el momento en que él se levanta, y los discípulos también, viene una turba que toman a Jesús preso, y entre ellos viene Judas, que le entrega a Jesús. Usted conoce esa historia. Conoce que Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Ok, ahora nada más para que lo ubique tantito, por favor. Jesús toma la oreja, se la vuelve a poner y le sana. Y mire qué curioso, siempre me he puesto a pensar. Jesús andaba con sus discípulos y entre ellos iba Pedro, ya convertido y bien convertido, y dentro de su túnica, ¿qué traía? O sea, medio raro, ¿eh? ¿Qué tan convertidos estamos nosotros? Y cuando se nos presenta el momento, ¿qué hacemos? Sacamos lo que traemos escondido. Eso se los dejo ahora. Versículo 54. Y nada más rápido veamos las escenas. Y prendiéndole a Jesús, dice, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Aquí hay 2 detalles que me muestran cómo es que Pedro empezó su decadencia. ¿Cómo empezó Pedro a decaer? ¿Cuál es el proceso de esa caída? ¿Cómo vemos que de repente Pedro, los 3 años, lo echa a la basura en tan solo 4 días? Todo lo que Jesús había hecho por él en 4 días lo echa a la basura, y otra vez lo encontramos frustrado, pesimista, amargado, haciendo lo mismo y regresando otra vez a su vida anterior, a sus redes puercas y apestosas, sacándolo otra vez. ¿Qué es lo que pasó en tan solo esos días? Algo.
Por lo menos yo quiero que vea conmigo dos detalles de este decaimiento, de este proceso de decaída. El primero, estar en el lugar inadecuado o no estar en el lugar adecuado. La primera cosa, empieza nuestra decadencia cuando usted y yo nos situamos en el lugar donde no deberíamos de estar. Versículo 54, prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Yo les preguntaba hace rato si recordaban el momento cuando Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. A Jesús lo llevan a la casa del sumo sacerdote. ¿Y a dónde va Pedro? A la casa del sumo sacerdote. Si ustedes ven los otros pasajes, dice que se mete. Él se mete y se sienta allí. Empieza a ver fuego y se mete allí. Estar en el lugar, el proceso de su decaimiento empieza cuando está en el lugar equivocado. Su vida corría peligro allí. Porque si hubiera estado el siervo del sumo sacerdote, el que le cortó la oreja, ¿qué creen que le hubiera hecho a Pedro? Ese lo conozco. Este me la hizo. Y todavía se atreve a venir y meterse en mi casa. Pero se da cuenta que que una de las cosas que hace el pecado es cegarnos. Una de las cosas que el pecado hace en la vida del cristiano es sacarnos de la proporción de toda realidad. Creemos que podemos estar en el lugar equivocado y que no nos puede pasar nada. No pasa nada. Yo estoy bien seguro. Yo soy bien fuerte. Conmigo no va a pasar porque yo me conozco. El primer problema que tuvo Pedro es ese: estar en el lugar equivocado. El primer paso de nuestra caída es cuando nosotros mismos nos permitimos estar en el lugar donde no deberíamos de estar. Y aunque pareciera ser algún consejo de niños, es un consejo que nos da la misma Escritura. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Pablo, hablándole a Timoteo, le exhorta, le pide, le ordena, no le sugiere. 2:22. ¿Qué es lo que dice su Biblia? Por favor, ¿lo encontró allí? Huye de las pasiones juveniles. Ahora, ¿usted sabe lo que es huir? Huye. No es una sugerencia. No nos está diciendo la Escritura enfrenta las tentaciones. En ningún pasaje la Biblia nos enseña que ustedes y yo podemos medir la capacidad de nuestra madurez cuando nosotros nos ponemos a pelear con nuestras tentaciones. Al contrario, la Biblia nos enseña y nos exhorta: huye, huye. Huye de las pasiones juveniles. El ejemplo más claro que nosotros tenemos es la vida de un joven de unos 17 años, José, que siendo vendido a casa de Potifar en una tierra lejana, en una tierra donde nadie le veía, no estaba su familia, no tenía que rendirle cuentas a nadie, en una casa en donde tenía todo allí bajo sus manos, viene una mujer, le abraza y le dice: acuéstate conmigo, y lo primero que él hace, dice: yo no voy a pecar contra mi Dios, y tampoco voy a defraudar del que ha puesto su confianza en mí. Y él lo que hace es salir corriendo y no le importa que esta mujer le toma del brazo y se queda con un pedazo de ropa y después le calumnia. Y él va a la cárcel de allí. Pero el mayor ejemplo es ese.
huir. El estar en el lugar equivocado. Si hay algo que usted y yo tenemos que empezar a preocuparnos en nuestra vida espiritual, es precisamente ese. Yo no sé por qué nos volvemos tan permisivos con nosotros mismos. No sé por qué de repente, y quiero hablar, bueno, ahora ya es de todo, pero yo no sé por qué tan de repente nos volvemos tan permisivos con las imágenes que vemos en televisión. ¿Sabe que la pornografía no entra así abierta y totalmente? La pornografía empieza con una imagen. Después, esa imagen se convierte en un video. Y después ese video se convierte en toda una gran historia. Y después toda esa historia, que es toda una basura, se mete en mi mente y empieza a contaminar en mi vida. Tenemos nosotros que entender y ser bien celosos. Porque el Dios que tenemos es un Dios celoso, que nos cela a nosotros. Primera a los Corintios capítulo 16, por favor. Primera a los Corintios capítulo 16. Versículo 13. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente. Velad y estad firmes en la fe. Y la palabra velad significa, o se puede traducir, mantente alerta. Mantente alerta. No podemos permitir en nuestra vida condescender con nosotros mismos. No podemos justificarnos. Pues es que soy carne. Es que soy... no. Si hay algo que a mí me debe doler en mi corazón, es que si yo hago algo, al primero que lastimo es a Dios. Porque Él ha puesto no solo su confianza, Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí, derramando su sangre. Y la Biblia dice en Hebreos que el que pisotee su sangre, Dios no lo va a tener por inocente. Y si hay algo que usted y yo tenemos que empezar a tener cuidado, es que precisamente en 3 días, en cuestión a lo mejor de minutos, de segundos, de días, todo lo que Dios ha hecho en su vida en 3 años, toda la pasión que Pedro reflejó, todo lo que había dejado, todo lo que él se había convertido ahora en una persona fuerte en el Señor, ahora lo echó a la basura. Pero la primera cosa en donde empezó su decaimiento es estar en el lugar equivocado. Su vida corría peligro allí. Unos momentos antes, él le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote y ahora estaba en la casa donde no debería de estar. Su vida corría peligro. Pero nosotros, cuando el pecado empieza a cegarnos, cuando nosotros empezamos a condescender, no vemos los peligros que hay, no vemos los focos rojos, los pasamos por alto. ¿Le ha sucedido que su auto de repente empieza a encender un foquito? ¿Y usted qué hace? Es que de por sí es así. Ya me dijo el mecánico que no me preocupe. Ese foquito no se enciende nada más por tonto. Ese foquito me enseña que hay algo que está mal en el motor y que yo debo de tener cuidado en eso. Y Dios ha puesto en nosotros foquitos, por llamarle de alguna manera. El primer foco que Dios puso en nuestras vidas es su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos dice, no es el lugar, no, cierra, cambia, tíralo. Pero nosotros nos vamos permitiendo. La segunda cosa, y con esta termino para que vean, mire, regresa a Lucas, por favor, capítulo 22. Estuvo en el lugar equivocado. Pero también otra cosa. ¿Qué hizo? Le siguió de lejos.
La segunda cosa, después de ser cercano, ahora se convierte en un observador. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué pasaba? Le seguía de lejos. ¿Qué pasó con la pasión que él tenía? ¿Qué pasó con esa intimidad que había tenido? Cuando hubo la transfiguración y viene una nube y desciende y ve, está Jesús, Elías y Moisés hablando en el monte de la transfiguración, Pedro está allí presente y él es el primero que le dice: Señor, no bajemos allá, hagamos 3 enramadas, aquí quedémonos, tengamos intimidad. ¿Qué pasó con la intimidad? Se fue a la basura. Ahora ya no hay compromiso. Ahora empieza a seguirle de lejos. Mire, uno de los problemas que los cristianos podemos tener es precisamente ese. La segunda cosa de estar en el lugar equivocado nos lleva a empezar a estar lejanos de Dios. Usted puede estar asistiendo a la congregación, pero eso no significa que usted esté cerca de Jesús. Usted puede estar dentro de la casa y no tener comunión con el dueño de la casa. ¿Qué pasó con la intimidad? A la basura. Ahora empezó a estar y a seguir a Jesús lejos. Quiero que se ponga en pie un momento conmigo, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Mire, Pedro tuvo que tener un reencuentro otra vez. Su vida otra vez había decaído. Su vida otra vez había caído en el pesimismo, en la frustración. Había regresado a recorrer, a sacar sus redes. Y otra vez, lo mismo. Lo mismo. No hay tiempo para esto, pero si usted sigue la historia, Jesús dice que cuando ellos lo dijeron: no tengo nada para darte, no tenían ni un pez, nada. Jesús los recibe con un pez y pan a la orilla de la playa. Jesús siempre tiene algo que darnos. Jesús siempre nos va a recibir con algo que compartir, que dar. Pero hoy en esta mañana, si su vida ha estado, y usted ha identificado estos 2 pasos en este proceso: estar en el lugar equivocado, empezar a alejarse con las personas no adecuadas. Es tiempo de decirle: Señor, perdóname, quiero volver a ti. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. El único lugar donde nuestra vida está segura es en la presencia de Dios. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer.
La vid solo puede dar fruto cuando está pegada a la vid. Quiero que con sus ojos cerrados levante un momentito sus manos y dígale: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Levante sus manos y dígale: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. La última parte de este canto dice: Jesús, tú conoces mi camino. Mire, podemos engañar a una persona una vez, dos, tres. Aún podemos engañarnos a nosotros mismos, justificando ciertas actitudes, justificando ciertas acciones, pero muy en el fondo usted sabe que no. Que Él conoce su camino y que tal vez nuestros caminos no son gratos a Él y que necesitamos otra vez regresar a Él, que necesitamos otra vez decirle: Jesús, perdóname. He estado abriendo puertas en mi vida que me han estado alejando poco a poco, Jesús. He estado haciendo cosas que sé que no son agradables a ti, pero necesito, Señor, hoy empezar a hacer cambios y renuncio a ese pecado o a esos pecados, porque tú conoces mi camino. No quiero dañarte y no quiero dañar más a nadie. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, sí, y puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Y oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios.